Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la segunda sesión del curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria con el tema Análisis de legalidad del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que será desarrollado por el distinguido doctor Luis Marcelo Gorrio, quien es abogado titulado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y maestría en gestión pública en la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta también con una amplia experiencia y especialista en barreras burocráticas y también en derecho administrativo y libre competencia. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Mm, Ok, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. ¿Me puedes confirmar si es que se ven las diapositivas? Sí, doctor. Esto de la virtualidad no es lo mío, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. A ver, gracias por la invitación nuevamente. Eh, lo que me ha tocado a mí presentar el día de hoy es el análisis de legalidad que hace el INDECOPI al momento de analizar las barreras burocráticas, ¿no? Entiendo que la clase anterior han visto lo que son barreras burocráticas. Voy a hacer una brevísima explicación del concepto para adentrarnos de una vez al tema que nos convoca el día de hoy, que es el análisis de legalidad. Para empezar, si quisiera, entiendo que la modalidad que me han pasado son preguntas al final de la exposición. Sin embargo, si tienen alguna duda durante la exposición, por favor, les pediría que levanten la mano y que me hagan la pregunta de una vez para poder absolverla y continuar, ¿no? Porque si lo dejamos todo al final, de repente hay alguna, algún concepto o alguna duda que no les va a permitir continuar con el hilo de la exposición, y si se las absuelvo al final, pues perdería sentido o efecto la absolución de esa consulta. Así que por favor, con toda confianza, interrumpen, levanten la mano, mandan un mensaje. Yo voy a tratar de ver la forma en que puedo manejar este tema de la virtualidad para poder absolverlas y continuar con la exposición. ¿No? Primero, que como le mencionaba, ver qué son las barreras, ¿no? Y han visto que son imposiciones por parte del Estado, ¿no? Exigencias, requisitos, prohibiciones, impuestas por esas entidades del Estado, ¿no? Que van a estar contenidas, ya sabemos, en normas administrativas, en actos particulares, ¿no? Actos administrativos a un administrador en particular, y también en actuaciones materiales de la administración pública, ¿no? Que son hechos, ¿no? Manifestaciones de voluntad a través de hechos reales en la práctica, hechos materiales. Ahora, el concepto de barrera burocrática trae una connotación negativa, ¿no? Eso de cualquier persona escucha la palabra burocracia y siente eh, cierta negatividad por parte de esa palabra, ¿no? La burocracia es sinónimo inmediato en nuestra cabeza de algo malo, algo que no debe ser, algo que es tedioso, algo que no es justificado, algo que no tiene razón de ser. Sin embargo, pese a ese concepto que tenemos todos en la cabeza, las barreras burocráticas no son malas, ¿no? Esto normalmente cambia todo el sentido de la exposición, porque entonces si no son malas, porque hay un procedimiento que las elimina, y si no son malas, como estoy diciendo, porque existe una comisión en el INDECOPI encargada también de eliminarlas. A ver, las barreras burocráticas no son malas per se, ¿ya? Las barreras burocráticas son necesarias, es más, para el buen funcionamiento del mercado, porque las barreras burocráticas van a ser un equilibrio entre la libre iniciativa privada de los agentes económicos en el mercado y de algún interés público que alguna entidad administrativa va a buscar tutelar o proteger, ¿no? ¿Y por qué digo que son buenas o por qué digo que son necesarias incluso para el buen funcionamiento del mercado? Porque cualquier agente económico en el mercado lo que va a buscar es maximizar sus ganancias, ¿no? Lo que alguien busca entrando al mercado es ganar plata.
Entonces, pongamos el ejemplo del restaurante. Si un restaurante abre, lo que va a buscar es ganar plata, ganar más dinero. ¿Cómo va a ganar más dinero? Teniendo más o menos mesas. Pues teniendo más mesas, que implica tener más opción de tener más cantidad de comensales y que ellos gasten más dinero y con eso poder este dueño del restaurante ganar más dinero, ¿no? A más comensales, más dinero, a menos comensales, menos dinero. Entonces, la finalidad o lo que va a buscar este agente económico es ganar más dinero. ¿Cómo lo va a lograr o cómo lo lograría teniendo más mesas? Pero si repleta el local de mesas, va a conseguir más clientes, eso sí, pero puede afectar algún interés público, pues sí, ¿no? Va a afectar el interés público, que va a ser la seguridad de los comensales o de los clientes que asistan. ¿Por qué? Porque si hay demasiada cantidad de gente, puede ser peligroso eventualmente ante un incendio, ante un sismo, etcétera. Por eso es que existe el aforo, por eso es que existe la distancia mínima entre mesas, ¿no? Para que, si bien este agente económico va a querer poner la mayor cantidad de mesas, eso solamente va a ser posible respetando reglas mínimas de distancia o reglas mínimas de aforo. ¿Qué buscan estas reglas mínimas? Pues tutelar la seguridad de los comensales que vayan a este restaurante. Este ejemplo de cumplir con esta distancia mínima de las mesas o este aforo es un ejemplo de una barrera burocrática. ¿Y esta barrera burocrática es mala? Pues no, es necesaria, ¿no? Porque si no existiera esta regla, el agente económico no va a decir, ah, no, no voy a dejar de poner mesas porque puede ser peligroso, ¿no? El agente económico va a poner todas las mesas posibles que le dejen el espacio o, en este caso, la regla que está establecida, que sería la barrera burocrática. Entonces, ese es un ejemplo de una barrera burocrática que es necesaria para el buen funcionamiento del mercado, ¿no? Va a proteger, por un lado, un interés público, que es la seguridad, y va a restringir de alguna manera la libre iniciativa privada. Entonces, ¿por qué, si las barreras burocráticas son buenas y son hasta necesarias para el buen funcionamiento del mercado, es que existe un procedimiento y existe una comisión en el INDECOPI encargada de eliminarlas? Porque no todas las barreras van a ser buenas, ¿ya? Van a haber barreras que son malas y nocivas para el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado. Entonces, estas barreras, las malas y las nocivas, son las que el INDECOPI se encarga de eliminar. ¿Y cómo hace el Indecopi para identificar qué barreras son malas y nocivas y cuáles son buenas y necesarias? Pues a través del análisis de legalidad y del análisis de razonabilidad. Este análisis de legalidad y razonabilidad se estableció en un precedente en el año 97. ¿Ya? Ese precedente o esa metodología de análisis fue recogida por el Decreto Legislativo 1256, o también conocida como la Ley Antibarreras. Es en este decreto legislativo que por primera vez se recoge esta metodología de análisis en una norma con rango de ley. ¿Ok? Antes solamente estaba en un precedente de observancia obligatoria del INDECOPI. Igual era de obligatorio cumplimiento, sí, pero no estaba recogido en ningún cuerpo normativo. Ya lo recoge recién el decreto legislativo 1256, ahí en el año 2016. ¿Ok? Y es a través de este análisis, tanto de legalidad como de razonabilidad, entiendo que el de razonabilidad lo van a ver en una siguiente clase, ¿no? Es que el INDECOPI va a determinar cuándo una barrera o es buena y necesaria para el mercado o es mala y nociva para el mercado. Y en estos supuestos de mala y nociva es que va a ordenar su inaplicación o su eliminación. También en el contenido de la exposición veremos en qué casos ordena su inaplicación y en qué casos ordena su eliminación. ¿Okay? ¿Perdón? Sí, todavía no paso las diapositivas porque todo lo que he dicho es una introducción para lo que voy a mostrar. O sea, no se ve la diapositiva, está en la primera. ¿Me confirman? Sí, se logra ver, está en la primera. Ok, perfecto. Y me parece que alguien, Elizabeth, quiso hablar, pero no la entendí. Si no, lo pueden escribir por el chat, que también lo tengo abierto para cualquier cosa.
¿Ok? Continuamos. Ya, como les mencionaba, a través de este análisis es que el Indecopi va a determinar si una barrera es buena y necesaria para el mercado o si es mala y nociva para el mercado. Y en estos supuestos va a ordenar su eliminación o su inaplicación. ¿Y en qué consiste este análisis? Solamente la parte de legalidad es la que vamos a ver el día de hoy. A ver, ahora sí debería pasar. Ya. Como les mencionaba, hay dos niveles de análisis, ¿no? El de legalidad, que es el que vamos a ver hoy día, y el de razonabilidad, que es el que van a ver, entiendo, en una siguiente clase. Muy interesante el de razonabilidad, por cierto. El análisis de legalidad se compone por tres pasos o tres niveles. ¿Ok? El primer nivel va a ser el tema competencial. ¿Qué es lo que va a revisar el Indecopi en este nivel? Básicamente va a revisar el cumplimiento del principio de legalidad, ¿no? Como todos ustedes saben, todos nosotros nos regimos por el principio de libertad, ¿no? Que está establecido en la Constitución, que quiere decir que podemos hacer absolutamente todo lo que querramos siempre que no esté prohibido por la ley. Y no estamos obligados a hacer algo salvo que la ley expresamente lo ordene así. Ese es el principio de libertad, el que rige a todos los ciudadanos. Sin embargo, las entidades de la administración pública no se rigen por el principio de libertad, sino por el principio de legalidad. ¿Y qué menciona o qué señala el principio de legalidad? Que las entidades de la administración pública solamente pueden hacer lo que la ley los faculta expresamente para hacer y con la finalidad que les da esa facultad. Entonces, una entidad administrativa no podría hacer algo que la ley no ha señalado si puede o no puede hacer, sino solamente hará o podrá realizar las cosas que la ley expresamente le ha encomendado o la facultad. ¿Y por qué es importante esto? Porque, a ver, esto surge del hecho que el Estado se crea a través de el, el otorgamiento de poder por parte del pueblo. Entonces el pueblo le da o legitima la existencia de un Estado a través del poder soberano que ellos le han dado. ¿No? Le han dicho, Estado, guíame en la conducción del cumplimiento de los cometidos estatales, llegar al bien común, conduce nuestro día a día, etc. Y es el propio pueblo que le da este poder. Pero este poder no es ilimitado. Este poder se encuentra limitado. ¿Y cuál es el límite de este poder? El principio de legalidad. Entonces, yo o nosotros, pueblo, le hemos dado poder al Estado para que haga determinadas cosas, pero le tenemos que decir expresamente, por eso es que tiene que estar expresamente en ley, qué es lo que puede y qué es lo que puede realizar para eso. El Estado no puede asumir cosas, no puede decir, ah, bueno, voy a hacer esto que no está prohibido, no. El Estado solamente va a poder hacer, acuérdense, la legitimidad de su poder parte del pueblo mismo, entonces solamente puede hacer lo que el pueblo le ha facultado para hacer y que está expresamente en la ley. Entonces, ese es el primer nivel de análisis que hace el Indecopi en el tema de legalidad. Ver si efectivamente existe una ley que le dé facultades a la entidad que está imponiendo la barrera para poder imponer esta barrera. ¿No? Por ejemplo, muchas veces las municipalidades distritales o provinciales tienen muy buena intención, ¿no? Siempre en pos de salvaguardar los intereses públicos de sus ciudadanos, de los vecinos, ¿no? Imponen ciertas reglas para defender sus intereses, para que no se los afecte. Sin embargo, las municipalidades no son competentes para regular absolutamente todas las materias. Hay materias que tienen que respetar lo que establezcan los sectores del gobierno nacional. Entonces, cuando una municipalidad va más allá de sus competencias o regula algún tema que no es competente, porque la competencia la tiene algún ministerio, por ejemplo, hay una vulneración al principio de legalidad y por lo tanto, esa barrera que está imponiendo la municipalidad sería ilegal por vulnerar o no superar este nivel de análisis. ¿Okay? Entonces, no importa tanto la intención que tenga, a veces loable, a veces interesante, a veces buena por parte de las entidades administrativas al momento de emitir sus regulaciones o imponer sus barreras, sino que importa primero ver si es que las entidades cuentan con una ley
que los faculte para regular o imponer determinadas exigencias. Por ejemplo, puede establecer regulaciones o exigencias en materia ambiental que es exclusiva del Ministerio del Ambiente. Entonces puede ser muy buena, quiere salvar el planeta, la no contaminación de los recursos naturales de su distrito, etcétera. Pero si no es competente para hacerlo, no puede hacerlo. Legalmente no puede hacerlo. Y así sea técnicamente correcta la regulación, sea correcta la barrera, esa barrera es ilegal y se va a caer porque no tiene competencias la municipalidad para poder crearla o imponer. Entonces, muy importante este primer nivel de análisis es revisar y cerciorarnos de que la entidad que impone la barrera es competente, está facultada por ley expresa para poder regular en determinada materia. ¿Ok? Ahora, seguimos. El segundo nivel de análisis, ¿no? O el segundo ítem que se evalúa en el análisis de legalidad va a ser la legalidad de forma. A ver, si bien es cierto, el tema de barreras burocráticas todavía no se ha determinado a qué rama expresa el derecho pertenece. Lo que sí es cierto, y sí queda claro, es que las regulaciones o las barreras que revisa o analiza su legalidad y razonabilidad han sido emitidas en base al ejercicio del derecho público, es decir, al derecho administrativo. Y el derecho administrativo, que es el derecho que van a ejercer todas las entidades de la administración pública, es un derecho muy formalista, ¿no? Si bien hay principios en la propia ley de procedimiento administrativo general que buscan disminuir las formalidades, la verdad es que el derecho administrativo es un derecho muy formalista. Tan formalista es que la forma o cumplir los procedimientos o las formalidades es tan importante como el fondo del asunto. Tanto así que si uno no cumple las formalidades o los procedimientos establecidos en la ley para emitir una regulación, para crear un cobro, para establecer un requisito, si no ha cumplido las formalidades, ese requisito, ese cobro o esa regulación es ilegal y por tanto no se le puede aplicar. Entonces, algunos dirán, pero ¿por qué es tan formalista si el derecho en sí, las tendencias buscan ser menos formalistas hoy en día? Sí, es verdad, pero recuerden que el derecho administrativo regula el ejercicio de las entidades de la administración pública. Y acuérdense como en el primer nivel de análisis, la legitimación del poder de las entidades de la administración pública surge por una delegación del pueblo. Entonces, para ejercer ese poder delegado, uno tiene que ser expreso, por eso el tema de competencias, y dos, tiene que seguir las formalidades que se establecen. ¿No? El pueblo les dice, por si acaso, esto es lo único que puedes hacer tu entidad de la administración pública y lo tienes que hacer de ciertas formas. Entonces, no cumplir las formas también implica que es ilegal este ejercicio, que puedes tener competencias, se lo puede haber otorgado al pueblo, eso sí, pero si no sigues las formas, también va a ser ilegal. El ejemplo que siempre utilizo para el tema de legalidad de forma va a ser los árbitros municipales, ¿no? Porque los árbitros municipales tienen que aprobarse hasta el 31 de diciembre del año anterior al que van a ser cobrados, ¿no? Por ejemplo, los del ejercicio fiscal 2024 tuvieron que ser aprobados máximo hasta el 31 de diciembre del año pasado. Además, si es el caso de Distrital, ha tenido que ser ratificada por la municipalidad provincial. Además, tiene que ser publicado en el peruano tanto la ordenanza que aprueba o que crea los arbitrios, como el acuerdo que ratifica los arbitrios por parte de la municipalidad provincial. Si no ha sido creado por ordenanza, si no ha sido ratificado por la municipalidad provincial, si no ha sido publicado en el peruano antes del 31 de diciembre del año pasado, esa municipalidad no puede cobrar esos arbitrios. ¿Por qué? Porque ha vulnerado o no ha cumplido con los procedimientos y las formalidades establecidas expresamente en la ley para poder emitir esa regulación, para poder exigir cobro o para poder crear
un requisito. Igual, un requisito puede ser para cualquier procedimiento administrativo X puede estar creado por la norma correcta, pero si no está incorporado en el TUPA, tampoco puede ser exigido. Y esa incorporación también es una formalidad. La ley te dice, para tú exigir los requisitos para la tramitación de un procedimiento administrativo, estos requisitos tienen que estar expresamente incorporados o compendiados en el TUPA de la entidad. Entonces, estas formalidades que a veces a alguna persona le podrían de repente sonar un poco innecesarias o tediosas o hasta burocráticas, no es así. Son necesarias. Por ejemplo, el tema del TUPA es necesario porque el TUPA nos sirve a todos nosotros para, en ese solo texto, saber qué requisitos y tener la seguridad de qué requisitos me va a exigir una entidad a la hora de tramitar un procedimiento administrativo. Si no existiera el TUPA o no existiera la obligación de compendiarme el TUPA, uno, no sabría, no tendría la seguridad de cuáles son los requisitos para elegir, para tramitar mi procedimiento. Imagínense que quiero eh, construir el segundo piso de mi casa. Entonces voy a la municipalidad y la municipalidad me dice, ah, sí, en el portal dicen que tienes que traer el plano, tienes que traer tu recibo de agua y hacer el pago. Pero además tienes que traerme también el plano visado por un arquitecto, visado por un ingeniero, visado también por un ingeniero electricista. Pero eso no estaba en la web. Sí, no está en la web, pero está acá en nuestra ordenanza número tal. Entonces, yo tendría que revisar todas las ordenanzas que hablan o regulan temas de construcción o edificaciones en la municipalidad donde vivo, además del portal web de la municipalidad, si es que no existiera el TUPA. En cambio, con el TUPA, simplemente entro a la página web, veo el TUPA de la municipalidad y veo cuáles son los requisitos que me pueden exigir. Y la ley te señala que solamente los requisitos que están en el TUPA son los que te pueden exigir. Entonces, si una entidad omitió incorporar un requisito en su TUPA, a pesar de que está aprobado correctamente, no te lo va a poder exigir legalmente. ¿Por qué? Porque no cumplió con una formalidad que establece la ley para poder exigírtelo. Entonces, la formalidad o las barreras y las regulaciones en sí no puedan ser oponibles a los administrados. Y como tercer punto, tenemos un análisis de todo el marco legal vigente, ¿no? Es lo que dice la norma, ¿no? Vamos a ver la compatibilidad entre la barrera burocrática que se ha denunciado, que se está analizando en la comisión y en el INDECOPI, respecto a todo el marco legal vigente, que no vulnere otra ley, ¿ya? Pero, veamos, en el Perú hay demasiadas leyes, ¿no? Algunas incluso derogadas de manera no expresa, pero que nadie sabe por qué están ahí, o que ya dejaron de ser utilizadas y que deberían ser actualizadas y derogadas tácitamente. Pero existe una cantidad inmensa de leyes. Entonces, el INDECOPI hace una revisión de absolutamente todas las leyes que existen en el marco legal vigente para decir si esta barrera es legal. No, no es así. El INDECOPI va a hacer una revisión dependiendo del tipo de barrera, ¿no? Por ejemplo, si es una barrera referida a una regulación de telecomunicaciones, puede revisar a las leyes que tengan relación con el sector telecomunicaciones. Si es una barrera relacionada al sector ambiente, puedes revisar a las leyes referidas o relacionadas al sector ambiental. Si es una barrera relacionada al derecho laboral, puedes revisar a las leyes que regulen o que están relacionadas al tema laboral. Y así dependiendo del tipo de barrera. No hace una revisión o un análisis de absolutamente todas las leyes porque sería imposible, sería inviable. Además de las leyes del sector o las relacionadas, también hace un análisis de las leyes generales, ¿no? Que ya por la experiencia del propio Indecopi de haber hecho este análisis, son transversales a todas las barreras. Por ejemplo, el decreto legislativo 757, ¿no? La ley que la que promueve la libre iniciativa privada. Esa es una norma que se revisa siempre, ¿no? O la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? También es una norma que se regula siempre porque tiene que ver con procedimientos administrativos. Y las reglas y las normas que tienen que seguir las entidades para poder
crear requisitos o imponer los requisitos al administrador. Entonces, hay ciertas leyes que son transversales. Hay otras que van a depender de acuerdo al tipo de barrera que está evaluando el INDECOPI y además también qué es lo que dice el denunciante, ¿no? Porque el denunciante también, uno de los requisitos de admisión a trámite de su denuncia va a ser eh, qué, qué artículos de qué leyes o qué leyes podría contravenir esta barrera burocrática, ¿no? Entonces se va a hacer un, una revisión de las leyes transversales, de las leyes del sector o relacionadas al tema en específico y las leyes mencionadas por el denunciante. De absolutamente todo no, es inviable, sería imposible. Se hace de lo que les menciono, ¿no? Las leyes del sector, las transversales y las que señala expresamente el denunciante. ¿Okay? Estos son los tres pasos o los tres niveles que tiene Indecopi para realizar este análisis de legalidad. Ojo, basta que incumpla uno de los niveles, ya sea competencia, ya sea formalidad o ya sea compatibilidad con otras leyes, para que la barrera sea ilegal. No tiene que cumplir los tres, o no tiene que cumplir dos de tres. No, basta con que sea uno. La entidad está en la obligación de cumplir los tres para decir que la barrera es legal. ¿Okay? Y que está bien que se exija, bueno, ya el tema de razonabilidad lo verán en una siguiente clase, pero al menos en tema de legalidad, si es que la entidad cumple con los tres filtros, con los tres niveles de análisis, y solo cumpliendo con los tres, es que se va a decir que esa barrera está bien que se exige, que es legal, que al menos en la parte de legalidad es necesaria para el buen funcionamiento del mercado, que es buena, que no es nociva para el mercado. Pero si incumples, basta con uno de esos niveles de análisis, va a ser declarada ilegal, es decir, nociva para el mercado. De esas barreras malas que les digo, ¿no? Esas barreras que sí se tienen que eliminar. Esas que le hacen mala fama a todas las barreras burocráticas. ¿Okay? Entonces, estos son los tres niveles de análisis. Vamos a ver ahora las consecuencias de la declaración de ilegalidad, dependiendo de la materialización. Y de ahí vamos a ver unos ejemplos en la práctica de que ha visto la comisión y ha podido declarar ilegal dependiendo cada uno de los niveles de análisis. ¿Okay? Igual, como le dije, si tienen alguna pregunta, estoy viendo el chat, perdón, me escriben por el chat. ¿Ok? A ver, si, como les mencionaba, ¿no? Si ya sea la ilegalidad por fondo, es decir, por compatibilidad de leyes o por tema de competencias, o ya sea la ilegalidad de forma, se va a declarar fundada la denuncia presentada. ¿Por qué fundada? Porque se ha decidido que la barrera es ilegal. Entonces, la consecuencia de la declaración de ilegalidad, aparte de la inaplicación, que vamos a ver en un segundo, es la declaración de fundada por la denuncia, es decir, se le da la razón al denunciante. ¿Ya? Ahora, si se declara ilegal la barrera, ya no es necesario continuar con el análisis de razonabilidad. ¿Ok? O sea, si nosotros hemos visto, bueno, el Indecopi ha visto que una barrera es ilegal, ya sea por forma o por fondo, ya no es necesario que entre al análisis de razonabilidad. ¿Ok? Es más, si todas las barreras se declaran ilegal, ya la siguiente clase de razonabilidad no tendría sentido. Pero como no todas son ilegales, sino hay un porcentaje que son legales, sí, en esos casos, cuando se ha dicho que, o el Indecopi ha determinado que la entidad es competente para imponer la barrera, que ha seguido los procedimientos y las formalidades para imponerla, y que además no vulnera ninguna otra norma del marco legal vigente, ahí, en ese supuesto, sí se pasa al análisis de razonabilidad. ¿Ya? Cuando vean razonabilidad también van a ver por qué es posible, se pone que es posible evaluar la razonabilidad y no de frente se dice que se va a evaluar la razonabilidad, porque primero hay que cumplir un requisito que es el requisito de que los indicios sean suficientes. Pero eso lo van a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Lo importante, al menos para el tema del aspecto del análisis de legalidad, es que cuando es ilegal no es necesario. ¿Puede hacerse? Sí puede. Si la comisión o la sala eh, creen conveniente realizar el análisis de razonabilidad adicional a la declaración de ilegalidad, pueden hacerlo, pero no están obligados, no es necesario. ¿Okay? Pero si se determina la legalidad, sí tiene que pasarse el análisis de razonabilidad, en una primera parte evaluar indicios y luego, si cumple con los indicios, pasar a analizar la razonabilidad propiamente dicha. ¿Ok?
Ahora veamos los efectos de la declaración de la ilegalidad. A ver, si la barrera se encuentra contenida, como les dije, las barreras, y lo han visto en la clase anterior, pueden estar contenidas en normas administrativas, que son las disposiciones, en actos administrativos, que son las resoluciones o los actos particulares a un administrado o a varios administrados, pero identificados, y las actuaciones materiales. En los casos de la primera, ¿ya? Cuando estén contenidas en normas, es decir, disposiciones administrativas, y se declara ilegal, la inaplicación es con efectos generales. ¿Ok? ¿Qué implica que sea la inaplicación con efectos generales? Que el INDECOPI ordena que la entidad que ha sido denunciada no imponga la barrera a ningún otro administrado, a quien denunció y a ningún otro que esté dentro del ámbito de aplicación de la barrera, ¿ok? Pese a que no hayan sido parte del procedimiento. Esa es la inaplicación con efectos generales. ¿Qué requisitos tiene que tener para hacer la inaplicación con efectos generales? Se tiene que publicar un extracto de la resolución en el peruano. Entonces, a partir del día siguiente de esta publicación de un extracto de la resolución que declara ilegal la barrera en el diario El Peruano, es que la entidad ya está obligada a no imponer la barrera. Si le impone, el administrado afectado le dice Indecopi e Indecopi le impone una multa de hasta 20 UITs. ¿Ok? Porque hay un cumplimiento de mandato. Entonces, ya no puede la entidad. Si bien no se deroga la norma, se deja sin efecto, ¿no? Se le ordena la inaplicación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la barrera que se ha declarado ilegal, es decir, que no cumple uno de los tres niveles de análisis que hemos mencionado, está materializado en un acto administrativo o en una actuación material? En ese caso, la inaplicación es única y exclusivamente al administrado que presentó la denuncia. ¿Ok? Eh, no a los demás. El efecto es únicamente a quien presentó la denuncia. Y este efecto o esa inaplicación va a ser desde el día siguiente que se notifica la resolución que declara ilegal. Entonces tenemos dos tipos de efectos, ¿no? El que es el caso concreto, que va a ser cuando esté en acto o actuación, y que aplica o tiene efecto desde que se notifica la resolución final, o el efecto o la inaplicación con efectos generales, que va a ser una vez que se publique en el Diario Oficial del Peruano y la orden de inaplicación va a ser para absolutamente todos los administrados. ¿Ok? Esta inaplicación con efectos generales es una novedad que se incluye con el decreto legislativo 1256, ¿no? Antes de esta ley antibarreras, solamente el Indecopi podía ordenar la inaplicación al caso en concreto. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que cuando estaba una barrera en una norma y era ilegal, todos los administrados afectados tenían que presentar una denuncia. Lo que hacía era crear muchos expedientes por una barrera en particular. Con los efectos generales, bastaba una sola declaración de ilegalidad para que dejara de aplicarse a absolutamente todos los administrados. Eso fue lo bueno. ¿Ok? Sigamos. Antes de pasar a los casos y a los ejemplos, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿O estamos todo bien? Ok. Si estamos bien, continuamos con la exposición. Vamos con los casos. ¿Ya? Les he traído 5 casos para ver cierta variedad de pronunciamientos del Indecopi en temas de legalidad, ¿no? Por todos los niveles de análisis que les he mencionado con anterioridad. Este primer caso, que la barrera es una imposición de un plazo de vigencia determinado, fue contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Ok? La barrera en sí fue que para las autorizaciones de paneles unipolares iluminados, ya del denunciante, se le impuso que su autorización tuviera un plazo de 1 año. Entonces, al año tenía que renovar la, la autorización.
¿Esto por qué fue declarado ilegal? Porque la ley, la 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que una autoridad administrativa solamente puede someter un acto administrativo, como es esta autorización para anuncio publicitario, a un término cuando la ley así lo autorice. ¿Ya? Adicionalmente, la ley también dice que los títulos habilitantes tienen que son de carácter indeterminado, salvo que una ley también establezca que no sea así. En tal sentido, la municipalidad no acreditó durante el procedimiento contar con una habilitación legal que le permita establecer este plazo de vigencia. Por lo tanto, la comisión lo declaró ilegal. ¿Por qué? Porque vulneraba una disposición del marco legal vigente, en este caso la ley de procedimiento administrativo general. Y una municipalidad o cualquier entidad de la administración pública no puede vulnerar lo establecido en leyes. Entonces, la ley decía, ¿existe la posibilidad de establecer un término para los actos administrativos, en este caso para las autorizaciones? Sí, sí existe. Pero el requisito es que tiene que haber una ley que lo autorice. Tu municipalidad metropolitana de Lima, ¿cuentas con una ley que te autorice para ello? No, no cuentas. Por lo tanto, la imposición de tu barrera es ilegal. ¿Ok? Este caso fue confirmado por la sala. Ahí les dejo los números de resoluciones por si quieren revisarlo, por si no me creen en el pronunciamiento que les acabo de contar. Pero sí fue emitida por la comisión en el año 2022 y también confirmada por la sala en el año 2022. Pasamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo es interesante, son los derechos de trámite. ¿Ya? En el caso en particular era contra la Municipalidad Distrital de Chilca, ¿no? Lo que se cuestionó como barrera burocrática fueron el pago de la tasa por derecho de tramitación para obtener el certificado de inspecciones de seguridad en edificaciones, ¿ya? El de defensa civil, y el cobro de 4.400 por concepto de este certificado. ¿Ya? Entonces vino el denunciante alegando que el cobro era demasiado, ¿no? Y bueno, 4.400 por un certificado sí suena bastante. Entonces, ¿qué hizo la comisión y la sala? Evaluó el marco legal vigente. Lo primero, los derechos de trámite son tasas, ¿no? Entonces, sabemos que los tributos están divididos en impuestos, en contribuciones y en tasas, ¿no? Eh, Tanto los impuestos son tributos no vinculados y las contribuciones y la tasa son tributos vinculados. Dentro de tasas tenemos arbitrios, derechos de uso y derechos de trámite, ¿no? En este caso, lo que se cuestionó fueron los derechos de trámite. ¿Qué implica el derecho de trámite? La ley, también la ley de procedimiento administrativo general, establece que las entidades están facultados para cobrar un derecho de trámite cuando los administrados soliciten realizar un procedimiento administrativo. Y eso tiene lógica, ¿no? O sea, le va a costar a la entidad brindar este servicio o tramitar este procedimiento, entonces no va a ser gratis, sino tiene que el interesado, ¿no? En este caso el administrado que solicita, tiene el deber de pagar por este trámite que va a realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo ok. Sin embargo, la ley establece también, oye, entidad, tú puedes cobrar. Sin embargo, tienes que cobrar solamente lo que te cuesta brindar el servicio o tramitar el procedimiento. No puedes cobrar más. Entonces ahí le pone una regla, la ley. A todas las entidades le dice, van a poder cobrar, pero siempre en función al costo que le genere. ¿Qué implica esto? Que las entidades no pueden lucrar con los derechos de trámite. No pueden tener ganancias con los derechos de trámite. Solamente deben cubrir el costo que le genera tramitar el procedimiento. ¿Y esto por qué? Porque, a ver, si ustedes van, no sé, se les antoja comer una galleta, ¿ya? Y van a la bodega de la esquina y el bodeguero vende la galleta al triple de su valor, pues ustedes no la van a comprar y irán a otra bodega, ¿no? Porque si alguien lo vende muy caro, lo que va a generar normalmente es que el consumidor busque otra opción.
Pero en el caso de los procedimientos administrativos, ustedes tienen esa posibilidad. Es decir, ustedes pueden decir, ah, como es muy caro, municipalidad. Bueno, en el ejemplo, por ejemplo, del DNI. Como es muy caro el trámite del DNI, ¿sabes qué, Reniec? No lo voy a hacer contigo, voy a ir a buscarme otra opción. ¿Ustedes pueden hacer eso? No, no pueden, ¿no? No pueden porque la única forma de tramitar su DNI es a través de RENIEC. Entonces, como ustedes están obligados a tramitar su DNI y solamente lo pueden hacer a través de RENIEC y no tienen otra opción si es que está muy caro, no es como en el mercado que hay varias opciones, entonces la entidad no puede abusar de eso. Entonces, sí está bien, se justifica que cobre, pero solamente lo que le cuesta. No puede lucrar con los derechos de trámite, no puede lucrar con las tasas que le cobra a los administrados. Y es por eso que la ley expresamente establece esta prohibición. Señala que tiene que estar en función al costo del servicio. Y no solamente que tiene que estar, sino que tu entidad, si estableces un derecho de trámite, tienes que acreditar que ese derecho de trámite es lo que efectivamente te cuesta a ti brindar el servicio o tramitar el procedimiento administrativo. Si no lo demuestras, es ilegal. Y este fue el caso con la Municipalidad de Chilca. Se le requirió a la municipalidad que acredite que efectivamente le costaba a ellos 4.400 soles tramitar el procedimiento de ITSE en defensa civil, del certificado de ITSE, perdón, y obviamente no lo pudo acreditar, porque ningún procedimiento para emitir un certificado te va a costar 4.400 soles. Entonces, al no determinarlo, se dijo que este derecho de trámite vulneraba la, la ley 27444 y por tanto era ilegal. Y se ordenó la inaplicación. ¿Ok? Eso también lo pueden revisar. Ahí les dejo las resoluciones, la 254-2023 de comisión y la 667-2024 de la sala. Recién emitidas también. Vamos por un tercer ejemplo. Este ejemplo ha sido la investigación bandera del INDECOPI el año pasado y este año. La limitación horario en mesa de partes virtual, ¿no? Como ustedes saben, antes de pandemia era mesa de parte física, todas las entidades. ¿Qué implicaba mesa de parte física? Que tenía un horario. El horario de atención de la entidad era el horario de la mesa de partes. Que tenía lógica, además el respaldo en ley y todo. Perfecto. ¿Qué pasó después de la pandemia? O en la pandemia. Las entidades de la administración pública se vieron en la obligación de modernizarse. Y lo que tenían que hacer es adaptarse a esta nueva realidad y crear las mesas de parte virtuales. Y todo excelente, ¿no? Casi la mayoría de entidades adoptó la mesa de parte virtual, se le hizo la vida mucho más fácil al administrado, pero las entidades de la administración pública dijeron, bueno, las mesas de partes virtuales tienen que tener un horario de atención, así como las mesas de parte física. Y le pusieron un horario de atención. Entonces, los administrados solamente podían presentar escritos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque así se le ocurrió a las entidades. Entonces, en este caso en particular, denunciaron al Ministerio de Educación, ¿no? Pero hemos tenido casos contra varias entidades de la administración pública, ¿no? ¿Qué es lo que sustenta las entidades? Bueno, que sí, que como las mesas de parte presenciales o físicas tenían un horario, pues las virtuales también debían tener. Y esto vulneraba expresamente lo que señala el artículo 134 de la ley 27444, que señala la opción de que se pueda presentar a través de medios alternativos como de transmisión de datos a distancia, pero no establecía un límite horario, como si lo hace con la mesa de partes física, que tiene sentido como indicamos en el inicio de la explicación de este caso. No puedo tener una mesa de partes 24 horas porque eso implicaría que alguien esté ahí y que el local esté y que la entidad esté abierta las 24 horas. Pero en una mesa de partes virtual tiene sentido, bueno, eso ya es un tema de razonabilidad, pero legalmente no era posible establecer. Y por tanto fue declarada ilegal al no respetar el marco legal vigente. Se declara ilegal esta limitación horaria para presentar escritos en la mesa de partes virtual y se ordena la inaplicación al caso en concreto y al caso en particular porque está estableciendo una norma. ¿Okay? Como les menciono, así como esta, hubieron varias entidades, porque ha sido
barrera insignia de investigaciones del Indecopi del año pasado y el anteaño pasado. ¿Ya? Ahí también le dejo los números de resoluciones para que lo puedan eh, revisar. Suspensión de licencias de edificaciones. ¿Ya? En este caso vamos a coger un ejemplo en la Municipalidad de Surco. ¿Qué hizo la Municipalidad de Surco? Suspendió una licencia de edificación que había otorgado. Ya a un administrado en particular le había otorgado una autorización para que pueda construir y de un momento a otro la decidió suspender. ¿Las entidades pueden hacer eso? ¿Pueden suspender actos administrativos? Pues no, la ley no lo faculta para eso. En específico, para temas de licencia de edificación, la ley señala que no están facultados para poder suspender las licencias. Que el único facultado es el Ministerio de Vivienda, no ellos. Entonces, nuevamente, el primer nivel de análisis que dice que tú como entidad de administración pública, en base al principio de legalidad, solamente puedes hacer lo que la ley te otorga facultades para hacer. En este caso, la ley le otorgaba facultades para suspender licencias de edificaciones al Ministerio de Vivienda, no a la Municipalidad de Surco. La Municipalidad de Surco, al hacerlo, como les digo, a veces intereses loables, finalidades buenas, busca proteger a los vecinos, probablemente era muy alto la construcción, mucho ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero no puede suspender. El encargado es el Ministerio de Vivienda. Entonces, al suspenderlo la municipalidad, está actuando sin competencias. Y como dijimos en el inicio, las entidades se rigen por el principio de legalidad. Si no está facultado para hacerlo y lo hace, es ilegal. Y por eso en este caso se declaró ilegal y también fue confirmado por la sala. Ahí también les dejo las resoluciones que pueden revisar. Y finalmente, el caso bandera del año 2022-2023 del Indecopi, la tercerización laboral, ¿no? En este caso se denunció al Ministerio de Trabajo que emitió perdón, modificó el reglamento de tercerización laboral y estableció prohibiciones, ¿no? La prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo de negocio en una empresa y que hacerlo se consideraría como una desnaturalización, ¿ok? A la tercerización. Y se tendría que entender como que si había una relación laboral entre trabajador y empleados de empresa tercerizada. Esto llegó al Indecopi y aquí sí se analizó varias cosas, ya en el tema de legalidad. No solamente, o no se sacó ilegal solamente por un supuesto, ¿ya? Primero, el ministerio al momento de modificar este reglamento contravino una formalidad. ¿Qué formalidad? Según el Decreto Supremo 001/2009 de Justicia, se debe publicar los proyectos de decretos supremos antes de su publicación o su aprobación. ¿Por qué se debe prepublicar, como se dice, ¿no? O publicar el proyecto para ver los efectos que puede causar y que los interesados puedan dar su punto de vista y ver posibles errores o consideraciones que no se han tenido de aprobar determinada norma. Esta obligación o esta formalidad de publicar el proyecto no se hizo. Por tanto, hay una ilegalidad en ese aspecto, una ilegalidad de forma, ¿no? Del segundo nivel de análisis que vimos. Pero además, también hay una... Uy, perdón, perdón, perdón. Ya. Hay una ilegalidad porque el artículo 3 de la ley de tercerización, o sea, la ley que reglamenta este reglamento del ministerio, no establecía limitaciones en temas del núcleo de negocio de la empresa. Es más, establecía y amparaba la posibilidad de tercerizar actividades principales. Solamente te decía que tenían que ser una parte íntegra del procedimiento principal, del proceso principal. No podías tercerizar todo el proceso principal, pero una parte íntegra sí podrías.
Por tanto, el reglamento del Ministerio de Trabajo vulneraba expresamente la ley de tercerización, la ley que regulaba. Entonces, según el nivel 3 no podía superarse y también se declaró ilegal. Además, también se vulnera el principio de legalidad, sí, porque el principio de legalidad dice que además de que tienes que tener una ley que te faculte, tienes que respetar la Constitución y el ordenamiento legal vigente. En este caso tampoco respetaba el ordenamiento legal vigente porque desnaturalizaba la propia ley que estaba reglamentando. Este caso no fue confirmado por Sala, porque en Sala se suspendió el procedimiento, pero como hubieron tantos casos, hubo algunos en los cuales el Ministerio de Trabajo no apeló, por tanto se declaró consentida la resolución y se ordenó la publicación. Es decir, que actualmente tiene efectos generales esta declaración de ilegalidad con la inaplicación respectiva a todos los administrados. Y ese es el último caso que les he puesto de ejemplos. No sé si tienen alguna pregunta. Me preocupa que no hayan hecho ninguna pregunta. Nicole. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Primero, gracias por la explicación. Justamente tengo una consulta respecto de los efectos de la declaración de ilegalidad de las barreras burocráticas. No me quedó claro sobre el tema de la inaplicación con efectos generales con la inaplicación de concreto. Tengo entendido que usted lo explicó, que es dependiendo de la materialización, ¿correcto? Sí, para temas de legalidad, porque ya en razonabilidad le explicarán la diferencia. Yo no me voy a meter en eso, felizmente. Para temas de legalidad, la diferencia está en la materialización. Los que estén materializados en disposiciones administrativas, es decir, en normas, van a tener efectos generales. O sea, la inaplicación va a ser con efectos generales, es decir, a todos. En cambio, cuando esté materializado en actos administrativos y en actuaciones materiales, la inaplicación es únicamente para quien denunció, es decir, al caso en concreto, como era antes del 1256. ¿Ya? Pero después del 1256 se creó la figura que cuando está en norma, la inaplicación sería con efectos generales, es decir, para todos los potenciales administrados que puedan sufrir con esta barrera. Ok, y en este caso sí, o sea, tengo entendido, bueno, pasa la publicación en el peruano, la entidad tiene que cumplir con el mandato, si no recae multa. Pero en este caso, por ejemplo, un administrado puede denunciar la barrera, en este caso podría ser en abstracto o en concreto, porque tengo entendido que las barreras también se diferencian en las tipologías, el tipo de que se configura. Entonces, ¿podría ser esta una barrera burocrática en abstracto? A ver, en abstracto son las barreras, o la sala lo ha definido como las barreras que están en normas, ¿no? Que no han sido aplicadas, ¿no? Que no están dentro de un procedimiento administrativo, sino están en normas. ¿Ya? No ha habido una aplicación a un caso en particular. Las que son en concreto son las que sí han sido aplicadas en un caso, en un procedimiento administrativo o en un caso en particular. Las que van a ser declaradas con efectos generales son las abstractas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, administrado, me han aplicado una barrera que han sido declaradas con efectos generales? Depende de cuándo me han aplicado la barrera. Si ha sido o manera posterior a la publicación, yo me voy al Indecopy a denunciarlo como incumplimiento de mandato. Si es antes de la resolución, o de la publicación, perdón, no hay incumplimiento de mandato y tendría que ir a buscar un pronunciamiento de Indecopy para que me inaplique en ese caso, en concreto. Ah, correcto. Muchas gracias, doctor. A ti, gracias por la pregunta. A ver, creo que en el chat hay otras preguntas. Alberto dice, buenas noches, ¿podría por favor ampliar las consecuencias de los efectos generales y lo de caso en concreto? Gracias. No sé si con la explicación a Nicole te quedó claro o quieres alguna otra precisión, Alberto. Me escribes para hacerla si no. Y Karen dice, si una entidad no cobra el derecho de trámite de un servicio exclusivo que está en el TUPA, ¿hay alguna falta en eso? Cuando es un servicio exclusivo, si una entidad no cobra. Bueno, si no cobra, hay una falta, sí hay una falta, porque tienes que cobrar porque eso es lo que financia el costo de tu procedimiento, ¿no? Si es una barrera, no es una barrera. La barrera es cuando cobras más
de lo que está en el TUPA, cuando lo que está en el TUPA no está en función al costo del servicio. Pero si no cobras, no es una barrera. ¿Que es una falta? Sí, porque en teoría debes cobrarle a todos los administrados lo que sale en el TUPA, porque es lo que va a financiar o costear los gastos en los que incurres para hacer la tramitación, ¿no? Si es que no has cobrado, hay un gasto que queda suelto, ¿no? Que no está cubierto, digamos. Pero en temas de barreras no es. Pero que se dé una falta, sí hay una falta. ¿Y alguien más tiene alguna otra pregunta? Disculpen la voz, pero el Sí, frío doctor, ya. buenas noches. Buenas Sí, noches dime. y saludo la brillante presentación que realiza usted esta noche y que la verdad es muy importante para nosotros. La consulta va en relación a los diferentes casos que se dan en los distritos sobre las acciones que ya toman las municipalidades con respecto a los vehículos que están mal estacionados y que son levantados con grúa y finalmente tienen una multa. Esto está bien generalizado. Este tipo de actos que está ya, como señalo, generalizado, ¿no sería una acción que no debería ser parte de las municipalidades? A ver, es muy importante tu pregunta. Eh, no he estado en la clase anterior, pero supongo que se lo han explicado de esa manera. En la clase anterior les han explicado qué es una barrera, ¿no? Entonces, para que el INDECOP intervenga o cuando analice una denuncia, primero hace un análisis de procedencia, es decir, que estemos frente a una barrera. Luego de que ha superado ese análisis de procedencia, es que va a realizar el análisis de legalidad que les he explicado el día de hoy o de razonabilidad que le van a explicar en la siguiente clase. El hecho de que alguna actuación municipal sea ilegal no quiere decir necesariamente que sea una barrera primero. Entonces, o el Indecopi, antes de adentrarse a ver la ilegalidad o la razonabilidad de una barrera o de una actuación de la municipalidad, tiene que ver si es una barrera. ¿Y por qué tiene que ver si es una barrera? Básicamente por el principio de legalidad. La ley te ha dicho Indecopi, tú vas a ver barreras burocráticas en la definición que te doy para barreras. Entonces, nosotros no podríamos exigirle como Indecopi a una entidad, tienes que cumplir el principio de legalidad si nosotros no lo hacemos con el ejemplo. Entonces, el caso que tú me pones de las multas por estar mal estacionado es un caso que creería yo, porque no puedo adelantar opinión, obviamente, también tengo que tener cuidado con eso, no encajaría o no podría no encajar en el concepto de barrera burocrática. Entonces, si no encaja en el concepto de barrera burocrática, ya no vamos a hacer el análisis ni de legalidad ni de razonabilidad. Primero tiene que superar el análisis, el filtro de si es o no es una barrera. Entonces, cuando les explicaron la clase pasada qué es una barrera, les habrán dicho, la ley establece expresamente que las sanciones no van a ser consideradas barreras, ¿no? Salvo cuando se es una prueba de que se está imponiendo una barrera, ¿no? Pero per se las sanciones no son barreras burocráticas, por lo tanto una multa por estar más sancionado estaría dentro de ese supuesto y no se consideraría barrera. Si no tuviese norma que lo faculte, podría ser ilegal, sí, pero como no es barrera, no está dentro de este análisis que les he explicado el día de hoy. No sé si tienen otra pregunta o si quedó claro la respuesta que les di. A ver, creo que hay otra pregunta en el chat. A ver, si la entidad realiza una interpretación de los requisitos establecidos en el TUPA y rechaza la solicitud, ¿es considerada una barrera burocrática? Por ejemplo, si la entidad observa el contenido de la cláusula de un contrato de responsabilidad extracontractual, ¿se limitaría su aplicación? ¿La entidad rechaza este requisito? A ver, ahí tendríamos que ver qué dice el TUPA, ¿no? Si te dice presentar el contrato, mm, ¿es suficiente para cumplir requisitos? Sí. Pero si hay una regulación que te dice cuáles son las características que debe tener ese contrato y la cláusula, la entidad puede evaluarlo, sí. Lo puedes cuestionar como barrera, también lo puedes cuestionar. Y ahí tendríamos que ver si hay una vulneración o si tiene un soporte la entidad para... bueno, el tema de legalidad, si existe una normativa que lo faculte,
una regulación incluso emitida por ellos mismos para poder decirte que no, ¿no? Que tiene que cumplir ciertas características al requisito, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso para ponerles un ejemplo de un caso real, contra el MTC, me parece, que era temas para obtener, me parece, autorización de vehículos de cargas peligrosas, ¿ya? Sí, de cargas peligrosas era. Y uno de los requisitos era presentar el contrato de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, en caso los vehículos no sean del titular que iba a pedir la licencia, la autorización. Ya. Pero ese era el requisito en el TUPA, ¿no? Presentar el contrato de arrendamiento financiero o de arrendamiento operativo. Y la persona que vino a denunciar había presentado de arrendamiento operativo y se lo denegaron porque le dijeron que el arrendamiento operativo tiene ciertas características que están establecidos en el Reglamento Nacional de Transporte, el Reglamento Nacional de Tránsito, en el RENAT. Y efectivamente en el RENAT se establecía, por si acaso se considerará arrendamiento operativo, el contrato que firma una entidad que es supervisada por la SBS con una persona jurídica o natural. Entonces, en este caso, este señor había presentado un contrato operativo, o sea, de arrendamiento operativo, pero que no era con una entidad supervisada por la SBS, sino con un privado X. Y por eso el MTC se lo había denegado. Y eso entró como barrera. El caso salió que tenía razón en legalidad el MTC. Hubo un voto en discordia que decía que no le alcanzaba las facultades, pero por ahí va el tema con lo que mencionas, ¿no? Si estás interesado, te puedo pasar la resolución. Interesante la resolución. Pero ahí sí hay que ver, ¿no? Si es que hay un soporte normativo para exigir. O sea, el TUPA no tiene que decirte, tienes que presentar un contrato que tenga estas características, o sea, al detalle, no. Eso puede estar regulado en alguna norma del propio sector o de la propia entidad. Y hay que ver ahí si es que es competente para emitir ese tipo de regulaciones. Sí, eso también hay que ver. Pero en sí, el TUPA no tiene que decirte exactamente todas las características del requisito del documento que se está presentando. No es algo referencial, ¿no? No sé cómo subirlo al Drive del curso. Lo puedo pasar la resolución a los organizadores del evento y que ellos lo suban. Eso sí puedo hacer. Mañana se los estaría pasando. Y ellos que se los pasen a ustedes. Igual no sé si los organizadores me pueden hacer recordar el tema porque de repente se me pasa porque estamos con una semana complicada, pero sí lo tengo ahí, la resolución, para pasárselos y que puedan ver. Un caso interesante. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Bueno, si no tienen dudas o preguntas, yo les agradezco por la participación. Gracias también a los organizadores por la invitación. Me parece muy bueno el tema de la difusión de este sistema de eliminación de barreras burocráticas que no es muy conocido, ni siquiera entre abogados, menos entre el público en general, pero creo que es una herramienta muy importante, lo estamos impulsando desde hace bastantes años en el Indecopi para que sea difundida, para que sea conocida, porque es importante tanto para los que sufren las barreras, ¿no? Los agentes económicos y los ciudadanos en sí que tramitan procedimientos, como también para el usuario final, el consumidor, ¿no? Al final, lo que busca el sistema es que haya más competidores en el mercado, ¿no? Eliminar las exigencias o los requisitos absurdos de cumplir, que hayan más competidores en el mercado, que haya más formalización de las empresas. Y el hecho de que haya más competidores en el mercado solamente beneficia única y exclusivamente al bolsillo del consumidor, que somos todos nosotros. Entonces, creo que a eso apunta este sistema, creo que es importante para, como digo, para todos. Si la bodega de tu esquina tiene menos requisitos absurdos que cumplir, te va a poner las cosas que venda más barato. Entonces va a repercutir directamente en tu bolsillo.
Entonces creo que si lo vemos con esa visión, podríamos entender la importancia del sistema y el beneficio que puede traer a cada uno de nosotros. Entonces, gracias por la invitación nuevamente y presto a acompañarlos y ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias por absolver las dudas de cada uno de los participantes. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para cada uno de los participantes hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.